antes de que, ya no sé, ya no me acuerdo si éramos amigos, pero esto no tenía nada que ver. O como le explicaba a alguien que el disco del primero de Radio 14, pues realmente es una cosa importantísima para la música del rock en México. O el caso de Flor de Metal, por ejemplo, primero había que explicar quién era Flor de Metal, porque pues es uno de los primeros grupos compuestos únicamente por mujeres. Bueno, no es uno de los primeros grupos, es uno de los primeros grupos en la década de los 90 en que como recuperar esa historia del trabajo femenino en la música, pero muy poca gente lo conoce. Entonces, bueno, aquí lo que nosotros tratamos de hacer y lo que trataron de hacer todos los colaboradores es como aventarles un guante sedoso, invitarlos a que escuchen ese disco, a sentirse atraídos por él. Para ello crearon muchas triquiñuelas, o sea, sus palabras, sus metáforas, ¿no? Los perfumes, echaron mano de lo que cada uno de ellos quiso. Me parece que la mayoría lo plasmó de una manera muy elegante. En ese sentido, me parece que, aunque puede tener un altibajo ese libro, porque como toda compilación siempre puede ser susceptible de eso, el libro también transpira una equidad a lo largo de todos sus textos, ¿no? Y una cosa que ustedes van a poder sentir cuando lo vean es que allí hay mucha pasión, hay mucha entrega y hay muchas ganas de compartir. Hay muchas ganas de compartir esta música, hay muchas ganas de decir que estamos vivos, sobre todo en unos momentos en que para el rock, no nada más mexicano, sino para el rock mundial es complicado, porque pues nunca falta la gente que ahora llega y dice, es que la cumbia es el nuevo pop, ¿no? El reggaetón es el nuevo pop. Y pues es muy fácil, o sea, cualquiera puede decir eso, ¿no? Yo también puedo decir que yo soy el rey. Y que, a ver, díganme que no. Pues no, ¿verdad? Porque yo soy del 29 de diciembre y soy del día del rey David, entonces, pues claro que soy un rey. ¿No? ¿A qué le importa eso? No puedo andar por la calle diciendo que soy un rey, ¿verdad? Pero sí puedo decir, güey, ¿sabes qué? Escuché el disco de Flor de Metal porque está épico. O puedo decir, ¿saben qué? Es momento de voltear y de dejar de pensar en que Caifanes es lo máximo, porque ahora tenemos un cantautor que se llama Lázaro Cristóbal Comala y no lo conocen. Pues, lléguele a YouTube y se va a encontrar con un cantante que trae la música y las letras y nervio a flor de piel y que no importa en utilizarlas para transmitir lo que sea. O vaya y escucha este chico que se llama, bueno, que ya no es tan chico, pero es muy joven, que se llama Belafonte, sensacional, y también déjese arrollar por el juego de palabras que emplea cuando hace sus canciones. Vaya sin prejuicios y adéntrese en esos ritmos funkis y que están cargados de música rock, o sea, música monótona alemana. Déjese seducir por eso, ¿no? Eso es lo que nosotros quisimos hacer en este libro de los 200 discos chingones del rock and roll mexicano. Y de verdad, ¿no? O sea, ustedes podrán decir, ay, ¿a poco hay tantos? Pues no hay tantos, hay más. La verdad es que hay más. O sea, el día que se hizo la primera presentación allí en la Ciudad de México, pues mucha gente entusiasta que nos quiere, nos decía, no, pues ya vamos por los 300, el siguiente que sea el 400, ¿no? Ajá, sí. O sea, no saben todo el peso que implica así como rentar. O sea, de repente que digan, pues ¿cuál es el problema, Master? Eso es el de los 300, ¿no? No, sí, pues nada más dices, pues ya, punto, ¿no? Y de verdad, el problema no es ese, porque yo creo que hay, a ver, ¿sí llegamos a 400, ¿no? ¿Discos o más? ¿Sí? Señor González, ¿tú qué opinas? ¿Si llegamos a los más? Bueno, ni modo, yo creo que nos vamos a tener en los 200 porque no podemos seguir jugando. Van a decir, no, esto ya inventaron los modos Vivelli de hacer los 200 discos, los 300, ¿no? Oye, a ver, nos vamos a terminar pareciéndonos así a lo que tanto nos denostamos, que son esas cosas como que apelan a la nostalgia, como rock en tu idioma sinfónico, ¿no? Entonces, sí sería así de grave que nos, ahora este año van a presentar el 300 y el año que entreguen los 400, no, el año que entra vamos a hacer la gira por el país y para el 20 vamos a hacer los 400.
Y espérense así hasta que lleguemos al 2000, porque es como Avatar. Ya planeamos que va a ser nada más 10 películas, digo 5 películas, pero nosotros nada más vamos a hacer 10 libros. Pues no, no sé cuántos, o sea. A veces las cosas salen de control, para bien, y creo que el caso de este libro es uno de esos, porque evidentemente que cuando nosotros hicimos la primera parte, que fueron los 100 discos esenciales, pues no existía este furor en las redes sociales, ¿no? Y sin embargo ahora sí lo hay, y creo que nos ayudan mucho para potenciar para su existencia, ¿no? Las ventas no mucho, pero por lo menos para potenciar su existencia y que se sepa que existe. Pero finalmente, nosotros tampoco hicimos 200 discos chingones para volvernos ricos, ¿no? O sea, la neta, pues para hacer eso, pues mejor nos dedicábamos a la política, o nos metemos a trabajar con Slim, o me venía yo a pedir chamba aquí en la UAP, ¿no? Parece que es un buen semillero, ¿no? De cosas así chiles que pasan, a ver si no me expulsan después no me bueno, ni modo, siempre se me da un poco. Es más, creo que ya llegó la hora de que me calle, ¿no? No sé, bueno, no lo hicimos por eso, evidentemente. Les reitero que en realidad es una cosa que a nosotros nos parece necesaria. Cuando yo empezaba, porque había empezado a escribir, bueno, pues sí, es mucho para compartir. En los años recientes, pues más bien el imperativo se ha vuelto de una fuerte necesidad de documentar el trabajo que se ha hecho. Porque para nosotros, todos los que estamos aquí, pues el rock es una expresión cultural muy importante, una parte determinante de la cultura popular de este país. Y si no lo hacemos nosotros, los que nos llamamos rockeros no lo van a hacer los demás. Entonces, otra vez, apelando a ese espíritu punk de hazlo tú mismo, pues si no, no iba a hacer una editorial, porque aquí el señor González a lo mejor ya les platicó hace rato sus experiencias con esos imperios que son así voraces, pero que en realidad no ayudan. Pues si no le va a hacer una gran editorial, pues lo íbamos a hacer nosotros. Y nosotros íbamos a asumir las consecuencias. No importa, creo que ha salido bien. En ese sentido, estamos muy orgullosos. Es un libro que engrosa la literatura del rock and roll, del rock mexicano, y no es el único, y espero que no sea el único. Necesitamos mucha documentación. Necesitamos una documentación porque hay mucha gente que, pues, por cuestión de edad, se está muriendo, como nos vamos a morir todos, ¿no? Entonces, antes de que mueran quienes fueron los artífices, los creadores, pues que sirva como un homenaje en vida, que quede constancia de que el trabajo que hicieron fue apreciado por algunas personas y que es importante como legado en un país. O sea, si yo hubiera sido importante en este país, pues ¿por qué no lo puede ser Real de 14, no? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, si Gloria Trevi, a pesar de los escándalos, sigue siendo venerada, bueno, pues es que con ese cuerpazo que no, si sigue siendo venerada la Gloria Trevi, pues ¿por qué no podemos estar hablando de un grupo así como Soma Soma, ¿no? Que también, pues, les ha costado trabajo. Entonces, como no lo van a venir a hacer una gran editorial, pues lo vamos a hacer nosotros. Repito, es una labor de años. El libro, la trilogía que hizo Rafael González, pues es precisamente otro esfuerzo que abona a tratar de no construir una historia única, sino de documentar lo que ha sucedido, de que el trabajo no se diluya, que no se pierda, que cuando encuentren un disco digan, ¿y esto qué? Por lo menos haya algún lugar al que ustedes pueden acudir y encontrar la información, porque déjenme decirles que a pesar de todo lo que se diga, no todo está en iTunes, no todo está en Spotify, no todo está en la red, ¿no? O sea, de hecho yo soy un caso, o sea, yo siempre he odiado Spotify, odio Spotify porque pues es una empresa leonina con los músicos, o sea, está haciéndose rica con el trabajo de la gente, un trabajo que no han hecho ellos, ¿sí? Lo están comercializando bien y no le están pagando nada a los creadores, ¿no? Y los creadores desafortunadamente tienen que estar en Spotify porque si no están ahí es como si se invisibilizaran. Entonces, bueno, yo entiendo el por qué tienen que estar. Pero yo lo abomino porque un día, bueno, hago un podcast
que se llama El Otro Rock Mexicano, y un día se me ocurrió programar a un guitarrista que se llama Javes Margali, que a lo mejor no conocen o lo conocerán porque en un momento dado formó parte de Jaguares, ¿no? Pero él tenía otra trayectoria detrás con otras bandas. Se me ocurre programar algo en el podcast y al siguiente podcast ya no lo pudimos subir porque me empezaron a decir que yo era un distribuidor de música, porque como en Spotify no tienen la música de Javes Margali, pues entonces creía que yo quería distribuir su música. Yo lo único que quería era que se conociera. Y ahora que por ahí hay una persona que está, de repente me dijo, ¿y si hago una playlist en Spotify de los 200 discos? Y dije, bueno, pues, tú quieres, ¿no? Pues resulta que de pronto me dicen, oye, es que este disco no está de Los Locos del Ritmo, está los 15 éxitos o los 25 éxitos de Los Locos del Ritmo, pero no está el disco original. Entonces, quiere decir que hay cosas que no están, ¿no? Que todo el mundo dice que están, pero no están. ¿Y qué va a pasar si un día se cae la red? Ojalá, Dios mío. ¿Qué tal si un día se cae toda esa información? Pues lo que va a quedar, pues van a ser estas cosas, ¿no? Afortunadamente, bueno, espero, porque puede haber un hecatombe nuclear y entonces no vamos a quedar nadie, ni siquiera, aunque queden estas cosas, no va a quedar quien lo vaya a ver, pero eso ya forma parte de otra cuestión apocalíptica. Bueno, creo que ahora sí ya me extendí demasiado, no estoy llevando el tiempo, pero tampoco los quiero medio acatarrar. Afortunadamente aquí está fresco, no hace calor, entonces espero que me hayan venido a escuchar y no aborrecerse del calor, no hayan sido mañana. Les agradezco mucho la atención, ¿no? Y pues no hay otra cosa más, a menos que si alguien quiera hacer una pregunta. Si no quieren hacer una pregunta, no sean malos, allá afuera estamos vendiendo el libro y pesan un montón, entonces para que vamos a hacer el después tenemos el regreso, ¿no? O sea, como un acto de caridad. No es cierto. Bueno, pues no sé si hay algo más, si no, pues de mi parte eso sería lo que quisiera comentarles, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción de los músicos que están reseñados en estos dos volúmenes? ¿Qué te ha comunicado? No, pues ha sido quienes aparecen en el libro pues están muy contentos, ¿no? Y de repente van y lo compran y lo presumen en sus redes. Quienes no aparecen en él, pues lo primero que preguntan es que por qué no. Pero no lo preguntan a nosotros directamente, sino lo preguntan ahí con sus amigos y de repente pues uno se espera y pues mira, la razón de por qué no está no es una cuestión de calidad, es porque no podíamos poner todo, ¿no? Es decir, como están representados muchos de los géneros o la gran mayoría de los que nosotros conocemos, entonces si nosotros poníamos, por ejemplo, a un cantautor, pues queríamos poner cantautores desde el principio, una gente como Rodrigo, y llegar a poner a Belafonte, porque es más reciente, y llegar a Lázaro Cristóbal Comala. En ese proceso, pues había unos que son mucho, bueno, a nosotros nos parece más influyentes, como puede ser Rafael Catán, o puede ser Gerardo Enciso, por el momento en que aparecen. Y entonces, pues no es que hubiera una cuota de cuántos por género, sino que de pronto decíamos, bueno, ya paremos de aquí y entonces vamos a ver cuántos tenemos de ¿no? A diferencia del libro de 100 discos esenciales, aquí hay cosas que en el otro no aparecían, como por ejemplo el reggae, la escena gótica, el hip hop, más garage, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco la reacción. Es más curiosa la reacción que han tenido los periodistas. Sobre todo porque no lo leen y de todas maneras, ¿no? O sea, a mí me encantó que el primer día que yo lo llevé al Chopo, o sea, lo llevé al Chopo para vender, y como a la media hora ya habían subido que además me dolió un poco porque yo trabajé con él, y lo que puso, dudo mucho que haya dos personas que tengan la capacidad suficiente para analizar 200 discos y escucharlos y notar su riqueza compositiva y letrística. Y yo decía, luego se nota que ni siquiera
contraportada leíste, porque pues para empezar no lo hicimos nosotros dos, ¿no? Y además si no sabes ni lo que tiene, pues entonces ¿por qué? Y así fueron varios al principio, ¿no? O me encantan esos lectores que de repente alguien dice, lo compra y dice, bueno, lástima, no viene el disco del juguete rabioso. Ah, si no está el disco del juguete rabioso, no vale la pena leerlo. Ahora resulta que un libro que tiene 200 discos se convierte en valioso porque va a estar ese disco precisamente que tú quieres que esté y que no incluimos, ¿no? Pues, ¿qué haces? ¿No? Hay otro músico que no va a decir el nombre porque se puede enojar, Carlos Mata, ¿no? Pero siempre es el único que hace es que agarra el libro, dice, ve, así estoy, y se toma la foto. Y ya, pregúntame cuántos ha comprado. Pues ninguno. Pero de todas maneras es buena gente, ¿no? Entonces, esa ha sido más o menos la reacción. Pues, a ver, ¿alguien más por ahí? ¿Una pregunta más? Bueno, a mí me interesa mucho el mismo concepto del rock mexicano. Creo que en la presentación también anterior me reverbera mucho la idea, pues, o sea, a pesar de que todos podemos pensar que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de rock mexicano, creo que lo que yo alcanzo a ver es que hay un problema, pero no sé, me gustaría conocer tu opinión respecto a la misma definición. Pues yo creo que el concepto de rock mexicano también es algo que se contesta, o me imagino que se ha contestado a través de las distintas formas de narrar la historia de lo que es el rock mexicano, y que creo que en los tiempos actuales es mucho más contendido el asunto de definirse o no como rock mexicano o como rockero mexicano. Y por el otro lado pienso también cómo incluir dentro de esto la gente que está haciendo rock mexicano desde el extranjero, ¿no? Nosotros tenemos una historia en particular de haber tenido mucho contacto con músicos mexicanos que están, inmigrantes mexicanos que están en Estados Unidos haciendo rock. Entonces el asunto es cómo se contesta o cómo se crea, cómo se contesta, cómo hay una especie como de batalla por apropiarse la pertenencia o no al rock mexicano. Sí me gustaría saber un poco tu opinión sobre eso. Bueno, sí, esa es una pregunta que ha rondado la historia del rock mexicano, yo creo que desde su concepción y hasta la fecha, y no es fácil responderla, ¿no? Creo que más difícil era en los 70, en realidad la primera década de los 70 en realidad era como el tema, ¿no? O sea, ¿qué es el rock mexicano? Y se pensaba que para que fuera mexicano, pues entonces debía de contener sonidos autóctonos o apelar a las raíces, irse directamente a los aztecas, a los mexicas, ¿no? Y por eso una rama del rock mexicano pues es lo que se conoce como el etno rock, ¿no? Que es un rock donde se utilizan los instrumentos prehispánicos y se mezclan las flautas, las ocarinas, los huehuetos, los tambores, y se mezclan con guitarras electrónicas, ¿no? Pero en realidad, pues cuando tú se seguía explorando, de pronto como que se agotaba, porque esos instrumentos pues no dan para más, ese tipo de instrumental prehispánico, y seguía avanzando. Nosotros lo que creemos es que, y bueno, se hace rock mexicano a pesar de que se canta en inglés, ¿no? Porque pues somos mexicanos y el acervo en este país tiene unas peculiaridades muy específicas que no encontramos en otro país, ¿no? Para empezar, digamos, la década de los 70 hasta el 85, más o menos, ¿no? Incluso como el 88, pues el rock no le interesa a la industria, le interesa a los jóvenes. Y los jóvenes que lo hacen por gusto, no porque tuvieran un gran referente, porque ¿cuál era el referente que podías tener en la televisión que dijeras yo quiero ser como él? No, pues no lo había, ¿no? No había estudios para grabar, las estaciones de radio que transmitían rock eran pocos, las revistas se reducían a 3, 4, cuando mucho, yo creo que eran 2 con lente y sonido, después fueron creciendo. Cuando llegamos al 88 hay un gran, más o menos 88, 89, cuando empiezan estos grupos que todo el mundo conoce como el rock en tu idioma, Caifanes, Amantes del Lobo, La Fobia, Maldita Vecindad, etcétera, ¿sí? Pues evidentemente que se abre porque le empieza a interesar a la industria, y hay una serie de componentes económicos, sociales, incluso políticos, que van a incidir en eso. Y
Y si llegamos al 91, en el 91 empiezan los conciertos masivos, así como ya los conocemos ahora, pero nos costó mucho trabajo llegar a eso. ¿Por qué se hacen eso? Pues porque llega el Tratado de Libre Comercio. Todas esas cosas han incidido y el rock mexicano se ha seguido haciendo con ciertas variantes, ¿no? Creo que para que nosotros creo que una manera de decir cómo definimos al rock mexicano, nosotros apelamos a Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu es un teórico francés, ¿no? Y él tiene una teoría de los campos culturales. Cuando él habla de los campos culturales, entonces dice que que un campo cultural está conformado por una serie de individuos que están inmersos en un proceso de producción, circulación y consumo de un determinado producto cultural. Y el rock, una de las cosas que tiene es que se produce por una serie de individuos que después lo van a consumir en los lugares de rock, donde se toca, en estaciones de radio donde se toca rock, en revistas donde se escribe de rock, ¿sí? Y van en ese proceso de producción, distribución y consumo es lo que nosotros concebimos como rock. Todo aquello que entra como dentro de ese ámbito, porque hay gente que puede decirte, pues es que Natalia Lafourcade ahorita ya habrá llegado a muchos foros, pero Natalia Lafourcade empezó en los pequeños lugares de rock, ¿no? Y quienes la pelábamos éramos los rockeros, y quienes la quisimos bajar una vez del Vive Latino a la pobre chaparrita apedreándola y haciendo miles de cosas, fuimos nosotros los rockeros, ¿no? Ahora, a nosotros somos rockeros de vieja guardia, todavía muy ortodoxos, ¿no? O sea, los rockeros de ahora son así como muy laxos, ¿no? Ya les da lo mismo de repente escuchar al grupo pesado, a la banda SMS o quién sabe cómo se llama, ¿no? Les da lo mismo de repente escuchar a Bad Bunny, y esas son cosas que la industria pues ha ido generando. Pues a nosotros ya pues, decimos, bueno, pues si se quieren estar mezclando de esa manera, pues cómo le podemos decir a nuestro papá que es el rock, si siempre ha sido promiscuo, pues tú ahora no se mezcle con él, que por ejemplo de los Gorilas no graben con Bad Bunny, ¿no? Pues si siempre fuimos una pana de mugrosos y que nos estaban daños meternos en las camas de todo el mundo y ajenas, ¿no? Entonces, no. Por eso hay tantos hijos del rock. Yo creo que esa es la mejor manera que nosotros tenemos, porque es una definición teórica, ¿no? Y se ajusta perfectamente a la realidad y no entra como en esta, es que esto no es porque es pop, es que esto no porque es reggae, es que esto es ska, es que esto, bueno, pues está circulando en los ámbitos del rock, ¿no? Ya. Bueno, espero que más o menos quedado contestada la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera. Una pregunta. Ya tuve la oportunidad de ver la lista de los 200 discos, pero bueno, es una pregunta como fan. ¿Estuvo contemplado este disco de un grupo de los 60 que se llamaba Las Ventanas, donde estaban los hermanos Pablo y Sergio González, que luego formaron Enigma? Porque ese disco, que se llama Pastel de Aniversario, curiosamente se vendió como el primer disco original, o sea, de todas las canciones eran originales de ese grupo, y hasta es un disco como transicional, porque todavía tiene esas letras como inocentes, pero ya hay un sonido más psicodélico, más pesado, no sé. No sé si se contempló. Sí, se contempla. ¿Tú recuerdas de qué año es ese de Las Ventanas? Es como fines de los 60, ¿no? Como el 69, porque se celebraron 10 años. Sí, creo que no, una de las razones por las cuales no lo incluimos fue porque metimos el de los ovnis. Y el de los ovnis le gana por un año o 2 años antes, y ese es también uno de los donde empiezan a escribirse los temas originales en español, ¿no? Entonces esa fue la razón. De hecho, esa es la razón por la que hay algunos que no están, ¿no? Porque hay otro que es mucho más, digamos que es más fregón, es más contundentemente fregón que el otro. Claro, hay omisiones, y estas son increíbles, se dan así de que cuando lo recibimos y lo empezamos a ojear y terminamos y Alex, ¿por qué no está Se nos pasó imperdonable. Por ejemplo, Mistus no entró a el primer libro de 100 discos, y lo teníamos en mente y se nos pasó meterlo para el segundo.
Sí, Mistu sigue siendo una deuda que tenemos ahí. Otro es síntoma. ¿Y por qué no está síntoma? Pues porque de repente nos casamos con la idea de que estaba Casino Shanghai, entonces pues si metíamos Casino Shanghai era suficientemente como una banda representativa del cine pop mexicano. ¿Para qué metíamos a síntoma? Graso error. Por eso a lo mejor sí va a ser necesario hacer un tomo de 100 más, no lo sé, para corregir esas omisiones. ¿Por qué no está Cuca? Cuca más, le pedí a alguien cómo se te fue a pasar ese, pues sí, se nos pasó la Cuca, ¿no? Y así habrá unos, claro, habrá algunos que te dirán, no, ¿por qué no está Rey Pilar? No manches, ¿cómo se va a poner a Rey Pilar? Es una cosa seria, ¿no? O ¿por qué no pusieron a... Mejor me callo, ¿no? Entonces, bueno, eso pasó con las bandas. Okay. Pues no sé si hay alguna más por ahí, ¿no? Bueno, pues si bien existe el trabajo de Tere Estrada, bueno, de documentar el trabajo de las rockeras y también lo que hace la periodista Karina Cabrera, en este trabajo de los 200 discos, ¿qué tanto también hubo una preocupación, bueno, no preocupación, más bien de también revisar el trabajo hecho por las mujeres? Porque bueno, a veces, no lo digo por ustedes, pero a veces sí se carga como un poco ver más el trabajo de los hombres, que es un poco más, pues tiene otro tipo de difusión, etc. Claro. Hay que contestarla hoy. Es un tema muy espinoso, ¿no? Cuando llega la cuestión esta de la representación femenina dentro del libro. O sea, en el libro nosotros nunca pensamos en una cuota de género como tal, ¿no? O sea, sabíamos que había exponentes femeninas cuyo trabajo necesitaba estar allí como diera lugar, ¿no? Como era el caso de Cecilia Toussaint, como era el caso de las Flor de Metal. Por ejemplo, ¿por qué no estaban las Mary Jets? Si las Mary Jets eran un grupo de rock and roll, pues porque las Mary Jets pues, no hicieron o sea, hasta donde yo tengo entendido siempre hicieron covers, ¿no? Era muy loable. ¿O por qué no está Gloria Ríos? Que Gloria Ríos es pues, la mamá, la madre, en realidad es la que introduce el rock and roll en México, pues porque también hizo covers, ¿no? ¿Por qué se están los locos? Bueno, pues porque hicieron a ellos les pertenece la de Tus Ojos, ¿no? Pues es una canción que es una de las primeras que se escribe en español, o porque Yo no soy un rebelde, es una declaración como de principios de esos años, ¿no? ¿Por qué no hay más mujeres? Bueno, pues creo que están las que deben de estar, ¿no? O sea, tampoco hemos hecho la cuenta, digamos, esa sería una lectura interesante que se podría hacer del libro a partir de datos, ¿no? ¿Cuántas compañías discográficas independientes están representadas? ¿En cuántos grupos en cuántos de los grupos hay mujeres? ¿En cuántas mujeres son las solistas? ¿No? ¿Cuántos discos pertenecen? ¿Cuántos discos hay de tal corriente? ¿Cuántos hay de otro? ¿No? O sea, nunca lo planeamos así, simplemente lo hicimos. Ahora, sí me han dicho, por ejemplo, de que por qué no hay más mujeres escribiendo. Bueno, hay más mujeres escribiendo pues porque conocemos pocas. Yo, bueno, sí, Karina Cabrera, pero yo a Karina Cabrera lo que sé es que Karina Cabrera era una mujer de radio, no era una periodista, y hay una pequeña diferencia. Entonces eso fue así como: Karina, pues me quedas bien, pero pues tú no eres periodista. Luego estaba Natalia Cano, pues sí, Natalia Cano es una muy buena amiga, pero Natalia Cano tampoco es una especialista en rock, ¿no? Entonces está Tere Estrada, pues sí, Tere Estrada, pues porque se nos pasó, ¿no? ¿Por qué crees que no está Chema Arreola? Pues porque se nos pasó. O sea, hay gente que debería estar y se nos pasó, y es así como, o sea, el día que yo vi a Chema Arreola así, Alejandro, ¿por qué no invitamos a Chema Arreola a escribir? No sé, pues ya ni modo para el siguiente. Pues no, pero no hay otra. Ahora, esa moderna argumento de que a la mujer se le invisibilizó durante mucho tiempo, oh my God, no sabes las ganas que yo hubiera tenido de poder tener una amiga, compartir
algunos de los discos que yo escuchaba, y ya no que me dijera si le gustaba o no, por lo menos que fuera receptivo. No había mujeres. Cuando nosotros llegábamos al tenis del Chopo, cuando el tenis del Chopo empezó, era el club de Toy. O sea, era feo porque cuando iba una mujer era así como, una mujer, una mujer. Entonces todo el mundo la veía pues, porque era algo raro, o sea, ¿qué era así? O sea, no sabes la envidia que me da, por ejemplo, llegar al Vive Latino y ver que ahora van los chicos con sus novias y se tienen en el patio y se ponen hasta la madre, se echan su gallito y hacen una que otra cosa. Pues si ni siquiera teníamos festivales de ropa por ir, ya no hubiera que dejar que fuera como una no, pues, ¿qué hacíamos? Entonces, ¿cuál es la invisibilización? O sea, porque, dime una cosa, ¿por qué si los grupos son malos, estén hechos por hombres o estén hechos por mujeres, o sean mixtos, hay que meterlos? Pues si son malos. O sea, había un grupo que se llamaba Los Infames, que era una banda de ska. No he encontrado banda que tenga mejor nombre. Los escuchabas y eran infames. Cuando escuchan, bueno, los corucos creo que ya no existen. O sea, los corucos eran también así, son como son igual de malos para los pollos como los corucos. Pues, escuchen, ¿no? Hay unos que han cambiado, por ejemplo, la banda Bostic, o sea, cuando la escuchabas decías, wow, para entender esto hay que tener el oído del niño artillero, o sea, dañado para que no te sientas mal, ¿no? No, y ahora tocan mejor, digo, ya, a lo mejor no han evolucionado en algunos rubros, pero de que tocan mejor, ¿no? Entonces, pues sí. Antes, ¿cuánta gente, por ejemplo, este libro da cuenta de todos los grupos experimentales? Solamente, y a ver si no la veo, pero según yo, así como solista, solamente Alquimia ha hecho esa música. No sé, ¿me equivoco, Rafael? Posiblemente como solista, pero sí mencionas a las mujeres. No, sí, no digo como solista, porque otras mujeres hay, pues aquí aparece Margarita Botello, ¿no? Está Mari Carmen Graue, está Ana Ruiz, o sea, sí, pero así como solista, haciendo música experimental, eso, en ese tiempo era ella únicamente. Ahorita te encuentras muchas, y qué padre, ¿no? O sea, que si está María Frati, que si está Gilberto Cervantes, que está Caminando, que si está Sabine Covarrubias, que si está Amatista, pues bienvenidas, ¿no? Ahora el problema es que si no escribes de ellas, porque escribes por puros hombres, pues a lo mejor no me da tiempo, o sea, yo no puedo escribir de todo lo que está pasando en la ciudad, porque me hacen responsable a mí nada más de todo, ¿no? Porque me vayan y pregunten de otro, ¿no? O sea, siempre le preguntan a la gente equivocada a veces, ¿no? Al Patas, que el Patas no tiene nada que ver en las secciones del libro, le han dicho, ¿por qué la palabra de rock and roll en español y no rock, y la persona y rock? ¿Por qué no es la portada dura? Bueno, pues mándenlos y que nos pregunten a nosotros, los pobre Patas, ¿no? O sea, tienen que estar respondiendo lo que no saben. Entonces, igual, así, ¿por qué no están las mujeres? Pues a veces las mujeres no están porque no las conoces, ¿no? Tampoco no puede conocer a todas. Pues, ¿qué es hacer que te digan, no, yo hago mi trabajo? Así como, por ejemplo, Eddie Guerra, yo a Eddie Guerra le tengo mucho respeto porque Eddie Guerra aguantó un montón de cosas fuertes. O sea, Eddie Guerra era una chica que llegaba a la redacción de los periódicos ella solita porque no la llevaba nadie haciendo gira de medios y estaba allí y obvio, pues llegaban y los que no sabían que era Eddie Guerra la tenían esperando ahí una hora para ver si le hacían una entrevista, ¿no? Pues eso ahora, o sea, ahora no hacen nada y ya quieren, ¿no? Tampoco. Por eso. Bueno, pues no sé, ahora sí. Que no sea otra de género, por favor.